Hoy te voy a comentar cuáles son las cosas que me sorprendieron de Dinamarca. Voy a inaugurar una nueva serie de videos donde voy a comentar lo que más me sorprendió de los más de 50 y pico países que llevo visitados. Empecemos por el primer país al que emigré, Dinamarca, donde estuve viviendo ahí por más de 1 año y medio, teniendo en cuenta que después lo he visitado en varias ocasiones como turista. Muchas cosas me sorprendieron de este país y no te voy a comentar lo típico que podés encontrar en cualquier lado. Yo había investigado muchísimo antes de viajar a este país y así todo, muchas cosas me volaron la cabeza. Vamos a comenzar por el punto número 1, que tiene que ver con el idioma. Y no estoy hablando del idioma oficial del país, que es el danés, del que te voy a hablar más adelante, sino que me refiero al inglés. Todo el mundo habla un inglés perfecto. Y quizás escuchaste que en Europa o en los países nórdicos hablan en general muy bien inglés. Una cosa es saber eso y otra cosa es escucharlo. Desde el que te atiende en un supermercado hasta una abuela. No es un inglés básico como para sacarte el paso como en muchos otros países de Europa. Te lo hablan a la perfección, con un nivel nativo. Ellos mismos dicen que hablan tan bien porque desde chiquititos los ponen a ver series, películas, dibujitos animados en inglés. Todo esto sin subtítulos, sumado a que lo aprenden bien a conciencia porque saben que el resto del mundo generalmente no sabe danés y es la única forma que tienen para comunicarse con el exterior. No paraba de sorprenderme cuando por ahí había alguna ocasión que escuchaba a un nenito de 5 años y demás muy chiquito hablando inglés a la perfección. O también a veces una abuela me hablaba de algo y cuando se daba cuenta de que yo no era danés, que era extranjero, cambiaba el chip y me hablaba con un inglés, pero no. Chamuscaba un inglés como si fuese nativo de un país de habla inglesa. Es decir, lo que llama la atención es que no solamente los jóvenes te hablan en inglés, sino personas de cualquier edad y a la perfección. Vamos al segundo punto. Otro tema que me llamó mucho la atención es que no hay perros callejeros. No vimos ni uno. En Latinoamérica es muy común que cada tanto uno vea perros callejeros en la calle sin dueños, buscando comida, hurgueando entre la basura. En este país es imposible que veas uno en la calle sin dueño. Y esto habla muy bien de este país. El tercer punto que me llamó mucho la atención es la cantidad de padres corriendo en los parques con los cochecitos. No es que ves a uno o a dos, es como algo cultural. Está bien que esto se pueda hacer por dos motivos principales. Número 1, porque las calles y los parques están en perfecto estado y limpieza. Si lo tratás de hacer en Rosario, en Argentina, a la primer cuadra que haces, chocás el cochecito y sale el pendejo volando. Lo segundo que facilita que puedan hacer esto es que los cochecitos para bebés son de primer nivel y muchos están adaptados para padres runners. Es decir, tienen una especie de suspensión o tienen 3 ruedas de una forma en que está pensado justamente para ese tipo de padres que les gusta ir a correr con el chiquito adentro. De esta manera también los cochecitos están hechos de tal manera, estos que les estoy comentando, que el bebé no va a los tumbos así saltando, rebotando, sino que va tranquilo como si nada pasara. En Dinamarca es lo más normal del mundo y no es un tema fitness o de moda, es una cuestión de estilo de vida, de cómo entienden ellos el equilibrio entre la salud, la familia y el tiempo libre. El cuarto punto que me llamó mucho la atención, que está también asociado, es la cantidad de personas que ves corriendo en pleno invierno. En los países nórdicos en general, cuando llega el invierno es bastante duro. No te da ganas prácticamente de salir a la calle. Y vos te abrigás, salís afuera, haces 2 cuadras y estás con la nariz roja como el reno Rudolf. Y ves a los daneses como si nada. Que vos decís, ¿de dónde sacan las ganas? Pasa que también están acostumbrados desde chiquititos, por algo que te voy a comentar. Y tiene justamente que ver con el siguiente punto. Es muy común que le hagan hacer a los bebés la conocida siesta nórdica, es decir, dejar a los cochecitos de bebés estacionados solos ahí en la vereda de las cafeterías, donde lo primero que uno piensa es, ¿quién se le ocurre dejar un bebé ahí afuera? Te acercás, mirás y efectivamente hay un bebé durmiendo ahí tapadito, tranquilo. Esto es extremadamente normal en los países nórdicos y está bien que se pueda hacer porque son lugares muy seguros, ya que en muchos otros países esto no sería posible, porque te secuestran al bebé, te roban el cochecito, muchas veces dejan también pertenencias suyas ahí en el cochecito sin ningún problema. Y a esto lo hacen incluso en invierno, no en verano con el solcito, no, pleno invierno, un frío que no das más y lo dejan ahí al bebé afuera. Te preguntarás, ¿por qué hacen esto? ¿A qué se debe? Bueno, además de hacerlo para que los padres puedan charlar de forma tranquila sin interrumpir al bebé que está durmiendo, también lo hacen porque dicen que el aire fresco les hace bien, que descansan mejor y que se crían más fuertes con más anticuerpos exponiéndose al frío desde una temprana edad. ¿Te imaginas si alguien hiciese eso en tu país? Esto nos lleva al punto número 6. Otra cosa que me sorprendió mucho de Dinamarca es el respeto y la amabilidad de los daneses.
Me habían avisado también de este punto, había investigado bastante, pero una cosa es que te lo cuente como quizá en este momento yo te lo estoy transmitiendo a vos, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Es más, yo creo que si a mí un danés me dice algo para decir, y yo lo repito tal cual como lo dice él, no me sale igual, porque también es cómo te lo dicen, cómo te hacen sentir. No es un gesto aislado que yo pueda contarte, mira, hicieron esto, es una forma de vivir. El respeto está tan metido en la cultura danesa que hasta el silencio se respeta. No hay bocinazos, no hay gritos, no hay gente empujándose para subir a un colectivo. Todo fluye como tiene que ser. Como tiene que ser, Joche. Todo es tranquilo y eso contagia. Te baja el ritmo, te desestresa. Está bien que esto es un arma de doble filo. Y dirás, ¿por qué ser amable y respetuoso tiene un lado negativo? Bueno, porque roza muy de cerquita el ser progres. El hecho de ser tan abiertos en cuanto a la amabilidad y al respeto, de que son todos bienvenidos, que somos todos iguales, que nadie critica a nadie, ha hecho que hoy en día Dinamarca haya recibido miles de refugiados y o musulmanes africanos que han hecho que Dinamarca hoy en día no sea el mismo país que hace 10 años atrás. Que justamente el siguiente punto que te quería comentar es sobre eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la cantidad de árabes / musulmanes que vi. Y te estoy hablando de 2020, cuando absolutamente nadie hablaba de inmigración, de todos estos temas que por ahí son tan comunes hoy en día. Recuerdo haber hecho un video en su momento con toda mi inocencia en el tema, donde hablaba del típico danés, donde les comentaba que yo esperaba encontrar a rubios, a rubias de ojos claros, y si bien los ves, la cantidad de salamalecos que se veían, es decir, de personas con rasgos de Medio Oriente, era increíble. Hoy en día, obviamente, esa cifra es mucho mayor. Y les estoy comentando algo que me sorprendió en su momento en 2020 sin saber todo lo que hoy en día ya les he comentado en este canal. Algo que también me sorprendía hablando con compañeros de trabajo que eran descendientes de por ahí países de Medio Oriente, es que o bien tenían residencia permanente y eran hijos de inmigrantes, o ya eran daneses, entre comillas, habían ido toda su vida a un colegio danés, hablaban a la perfección el idioma local, simplemente que la apariencia, obviamente que no tienen nada que ver con un danés. Si sos nuevo en este canal y querés saber lo que pienso sobre este tema migratorio, tenés todo mi canal para empacharte con miles de videos que he hecho al respecto. Pasemos ahora a otro punto que sin dudas me sorprendió bastante, y es su fanatismo por los lakritz. ¿Nunca escuchaste hablar de los lakritz? Es una especie de regaliz negro, un tipo de caramelo con un sabor muy fuerte, medio amargo, salado, que para muchos es incomible. A mí me gustaba, la verdad, porque me hacía acordar muchísimo, es prácticamente idéntico al sabor de los caramelos media hora de Argentina, que a mucha gente no le gusta. A mí me hacía acordar, como los compraba mi abuelo y yo muchas veces los comía en la infancia, me hacía acordar a eso y bueno, me gustaba, pero entiendo que a la gran mayoría no le guste para nada. Bueno, en Dinamarca lo aman. Tienen no solo caramelos de lakritz, gomitas de lakritz por todos lados en el supermercado donde sea que vayas, chocolates con lakritz, licor de lakritz, helado de lakritz. Vas a una tienda y tienen una sección entera solo dedicada a ese sabor. Y no es algo de viejos, lo consumen chicos, adolescentes, todo el mundo. Lo curioso es que si bien a la mayoría de extranjeros les parece asqueroso, ellos lo defienden como un emblema nacional, como si fuese parte de su identidad. Pasemos ahora a otro punto que sin dudas me sorprendió, que todo aquel que va a Dinamarca también se sorprende, que tiene que ver con el transporte público, que funciona a la perfección. Fíjense lo que me llamó la atención y lo bien que funciona el transporte en general, metro, trenes, buses, que cuando emigro a Dinamarca, yo en Argentina de adolescente usaba el colectivo. Luego empecé a acostumbrarme a usar auto más adelante y cuando emigro ya venía de varios años de usar auto para moverme en mi ciudad en Rosario, en Argentina. Pensaba que al emigrar me iba a costar y que iba a extrañar el hecho de tener un auto. No hubo un día que yo extrañe el usar el auto, de lo bien, de lo eficiente que funciona el sistema de transporte público. Realmente da gusto usar el transporte público en Dinamarca. Todo llega a horario, los colectivos están limpios y absolutamente todo está conectado. Podés vivir en un barrio alejado y aún así estar a minutos del centro gracias a una red que funciona como si estuviese diseñada por un ingeniero obsesivo con la perfección. En Dinamarca hay gente que nunca en su vida tuvo auto y que no lo va a necesitar. Y eso no es solo una comodidad, es una forma de vida.
porque el tiempo no se te va en embotellamientos, no te volvés loco buscando estacionamiento, no tenés ese estrés urbano que en muchos países te come la cabeza. En Dinamarca, la mayoría usa bicicleta y está todo adaptado para que no necesites de un auto para moverte. Vamos ahora al punto 10 que me llamó la atención, que tiene que ver con lo accesible que es todo cuando uno gana en la moneda local. Es así, si vas a Dinamarca como turista, prácticamente todo te va a parecer muy caro. Pero si ganás en la moneda local, es decir, en coronas danesas, la historia cambia bastante, porque los sueldos son bastante abultados y el poder adquisitivo está muy bien equilibrado. Por más que tengas un salario básico de un empleo que cualquiera puede hacer al llegar al país, vas al supermercado y con lo que ganás puedes comprarte buena comida, solo con unos meses vas a poder cambiarte el celular o comprarte un televisor o hacerte un viajecito por Europa. Ni hablar de algo muy importante, todo ese año y medio que viví ahí prácticamente no hubo inflación. Y no solamente que no hubo inflación, cada tanto se veían descuentos en supermercados, en tiendas, y cuando eran descuentos no era el 5 o el 10%, eran descuentos descomunales. Te dije que íbamos a hablar un poquito más del idioma danés, y ese es justamente el punto número 11 que te quería comentar. Lo que me llamó la atención es que prácticamente tenés que aprenderte 2 idiomas. Siempre y cuando quieras aprender el idioma local y no te quieras manejar simplemente con inglés. Me refiero a que tenés que aprenderte 2 idiomas, no tanto por el inglés y el danés. Hablando solamente del danés, son como 2 idiomas en uno. Porque una cosa es el danés escrito y otra cosa es el danés hablado, es decir, cómo ellos lo pronuncian. Cortan mucho las palabras, se tragan la mitad de las sílabas y no sé cómo, pero entre ellos se entienden. Para un extranjero, aprender danés puede ser un desafío tremendo. No porque sea gramaticalmente difícil, sino porque lo que lees no tiene nada que ver con lo que escuchás. La mejor forma de explicarte cómo suena el danés es como si te imaginaras a un pez globo hablar. Es un idioma muy gutural. Y suena como que las personas se están ahogando. Muy gutural. Capaz que ahí pegué una palabra, no sé. Hablan como un pez globo. Vamos ahora al punto número 12 que me llamó la atención y tiene que ver con el ambiente laboral. Y no solamente acá voy a hacer referencia a los aproximadamente 5 trabajos que yo tuve viviendo en Dinamarca, no solamente los 2 que tuvo mi novia, sino todas las personas que yo he conocido, ya sea latinos o demás personas que he tenido contacto en Dinamarca, y todos me iban contando de sus experiencias en diferentes trabajos. Obviamente podés encontrar, como en cualquier país puede pasar, que una persona puede haber tenido una mala experiencia en su trabajo, pero en líneas generales, el ambiente laboral de Dinamarca es muy bueno. No tenés jefes gritándote, no tenés un mail a las 11 de la noche, no está esa cultura de cuanto más explotado estás, más exitoso vas a ser. Acá el trabajo es parte de la vida, no la vida entera. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. La gente entra a horario y se va a horario, o incluso antes. Almuerzan tranquilos, tienen pausas reales, se valora mucho la confianza. Y les voy a confesar algo. En lo personal, si me vienen siguiendo hace tiempo, saben que yo valoro mucho la libertad, el hecho de tener autonomía, de no depender de un jefe o que me digan qué hacer o cumplir un horario. Si bien he estado muchos años de mi vida trabajando en relación de dependencia, sentí una incomodidad bárbara. Y acá no te voy a vender nada, quédate tranquilo, simplemente te comento mi experiencia. Y todo el tiempo trataba de buscar la forma de cuanto antes poder depender solamente de mi trabajo, como hoy en día hago a través de mis ingresos 100% online. Pero mira lo que te voy a decir, si yo hoy en día tuviese que volver a trabajar en relación de dependencia, sin duda que me gustaría que fuese en Dinamarca. No solamente, como te comentaba antes, porque los salarios te dan un buen poder adquisitivo. Ojo, esto no es propio de Dinamarca. En Australia pasa lo mismo, en Estados Unidos pasa lo mismo, en Suiza pasa lo mismo. Ya hablaremos después cuando haga el análisis de cada país. Pero no solamente por ese tema, sino porque el ambiente laboral, hay otros países que te pagan muy bien, hasta incluso capaz que podés ahorrar más que en Dinamarca, pero el ambiente laboral no sé si es tan bueno. Acá el ambiente laboral es muy relajado, es como que realmente es calidad de vida. Vamos ahora al punto número 13 que quiero tocar, que está asociado con un punto que se suele hablar mucho de este país. Estoy hablando del clima. Y hay algo que yo te quiero avisar. La contra real del clima en Dinamarca no es como muchos piensan el frío, porque es un frío seco. Salvo que vengas de un país caribeño que capaz que el invierno tuyo sea inexistente, para los que por ahí somos de Argentina, de Chile, de Uruguay, no va a haber tanta diferencia en cuanto al frío. Sumado que allá te vas a abrigar de otra manera y no lo vas a sentir tanto. Lo vas a sentir, va a ser duro, pero no va a ser algo tan duro. El tema de las horas de luz tampoco, si bien hay menos horas de luz que quizá el país en el que vos estés viviendo en este momento,
no va a ser una gran diferencia. Algunas personas lo complementan con vitaminas y más, le vas a buscar la vuelta. La mayor contra que yo he experimentado es el viento. Recuerdo estar pedaleando con la bicicleta en contra o en pendiente o en contra del viento y no avanzar y hacer toda la fuerza así. Estaba en el mismo lugar, estaba como corriendo en la cinta. Y eso que hay peores países con respecto a ese tema como Islandia o las Islas Feroe. Pero sin dudas que este es un tema a tener en cuenta. Vamos ahora con el punto número 14, que me gustaría aclarar algo que también hay que decir, lo que es no tan bueno de este lugar. Es un país donde todo el mundo anda en bicicleta, donde hay más bicicletas que autos y donde también hay muchos ladrones de bicicletas. No es que te vayan a sacar la bicicleta con un cuchillo o con un arma, pero sí se dan muchos robos de bicicletas, hasta incluso con candados. Vale aclarar esto también, que no es casualidad, los robos de bicicletas han ido aumentando de la mano de la inmigración masiva. Los daneses no te van a estar robando nunca. Un danés típico te va a estar, o una danesa, te va a estar cortando el candado y te va a estar robando una bicicleta. Lamentablemente es así, pero es la realidad. Esto no quiere decir que sea inseguro el país, ojo, pero si hay algo que roban es bicicleta y no son los daneses. A buen entendedor. Y vamos al último punto, el número 15 que hoy te quería comentar, que tiene que ver con la reina de Dinamarca. Para los que venimos de un país que no tenemos reinado o monarquía, ni de forma simbólica como por ejemplo lo vemos en España o en Reino Unido en general, ni de una forma más activa como por ejemplo pasa en Tonga, que hoy en día tiene una monarquía y el rey decide sobre todo. A nosotros nos llama mucho la atención porque la verdad que no le damos nada de importancia y pensamos que va a ser simplemente una figurita ahí como para rellenar souvenirs del país y cosas así. Pero los daneses no lo viven así. De hecho, yo cuando empecé a hacerme amigo de daneses, empecé a contenerme bastante con ese tema porque me di cuenta que no se jodía, o sea, no me iban a decir nada negativo a mí. Pero la verdad que yo pienso que todo eso es una estupidez, que no debe ser mantenido encima por el Estado, por más que les sobre plata, hay que esa plata la usen para otra cosa. Ellos lo ven de otra manera, lo ven como parte de su cultura, se sienten orgullosos de tener una monarquía y como que yo les digo, le están robando la plata. Cuesta fortuna mantener el estilo de vida de reyes que no lucharon por tu país, que a todo esto estoy pensando en el pasado, tampoco los reyes lucharon, o sea, mandaban a los peones a luchar. Pero bueno, no viene el caso. Para mí es una tremenda... Yo no te puedo explicar lo que me procede y la estupidez que genera, no el tema histórico, que es muy interesante, sino que hoy en día se le siga manteniendo simplemente por la sangre, por la familia, un estilo de vida elitista, pero allá arriba a un nivel, no te da una idea de cómo vive la realeza, cómo vive la monarquía danesa, pero no te da una idea. Allá arriba son estrellas de rock, mucho más que estrellas de rock. Y lo que más me llama la atención no es eso, porque últimamente ellos no tienen nada que ver. O sea, no voy a hablar nada malo, que al contrario, se muestran sumamente como son daneses y tienen que ver con todo lo que te comentaba, se muestran sumamente amables, cercanos al pueblo, o sea, no son arrogantes, ¿no? Hasta incluso mucha gente puede llegar a tener acceso a ellos en algún contacto, en algún evento y demás. Ellos no tienen la culpa para nada. Yo a la responsabilidad la pongo los daneses, como ellos, me llama la atención. Acá estoy hablando en el video de las cosas que me llamaron la atención, ni siquiera estoy diciendo está bien o está mal, yo no soy quien para opinar de eso. En realidad sí, yo tengo el canal y digo lo que quiero, pero digo, a ellos les va a chupar un huevo lo que piense yo. Me llamó mucho la atención el respeto que le tienen, cómo la tienen allá arriba. Y yo digo, esto sería imposible, por ejemplo, en mi país, que haya una monarquía, pero bueno, es otra cultura, es otra mentalidad, no tiene sentido. A mí me llamó la atención y, por ejemplo, todos los fines de año sale la reina Margarita a dar un discurso y todos los daneses ahí juntos en familia, detrás del televisor esperando el discurso, no se lo pierden nunca y es como todo un evento cada año cuando da el discurso la reina y todo. Pero bueno, está bueno también vivir ese tipo de cosas tan diferentes a como lo ve uno y que sea otra cultura. Te habla mucho de todo lo que te he comentado también en este video, va todo muy de la mano si te pones a pensar cada punto que nos llamó la atención. Sin dudas que Dinamarca, más allá de lo bueno y lo malo que te he comentado, es un país de primer mundo con una calidad muy alta, que hoy en día está bien que no es un país perfecto, más que nada por el tema migratorio que lo ha dañado bastante, pero todavía sigue siendo un gran país. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, porque pronto se vienen más videos de cosas que me han sorprendido de cada uno de los países que he visitado. Sin duda que vas a aprender muchas cosas y te lo voy a comentar como nadie lo hace. No diciendo cosas que podés encontrar en cualquier blog. Diciéndote cosas que me han sorprendido incluso habiendo investigado mucho antes de visitar cada país. Así que muy interesante esta serie que acaba de arrancar. Espero que te guste. Y te dejo acá con un video reciente que hice sobre Noruega, otro país nórdico, hablando de la cara buena. Más allá del tema que está pasando, como muchos países de Europa, tiene un lado muy bueno que todavía sigue en pie. Te veo ahí, la seguimos. No fui, de hecho.